Hola, mi nombre es Matías y bueno, hoy quería compartirles un poco sobre el libro de Samuel. Bueno, nosotros lo tenemos dividido en dos, pero antes era un solo manuscrito. En sí se dividió en dos por un uso práctico, pues antes se cargaba en rollos, o sea, se escribía en rollos de piel de ovejas. Entonces, para hacer más fácil el traslado, se dividió en dos el libro. También si nos vamos a la Septuaginta, que es la Biblia de los 70, o sea, la traducción griega del texto hebreo, allí ya está dividido en dos Samuel. Y está unido también en parte a los reyes, al libro de los reyes, también están divididos en dos. Allí en la Septuaginta se los titula como los libros de los reinos, porque desde el libro de Samuel va a empezar a reinar un rey en Israel. Hasta antes de Samuel habían jueces que Dios levantaba. Cuando el pueblo era oprimido y el pueblo se arrepentía y clamaba, Dios levantaba un juez. Aquí el último juez, como aparece en el libro de Samuel, es justamente Samuel. Va a cumplir la tarea de gobernar a Israel, de dirigir a Israel. En sí él va a hacer labor de sacerdote, va a hacer labor de profeta, va a hacer labor política y tipo militar, porque él va a ir contra los filisteos, digamos, en una lucha. También si hablamos del periodo con que inicia el libro de Samuel, es un periodo complicado, de transición. ¿Por qué? Porque el pueblo, digamos, ve que Samuel se está poniendo viejo y que nadie los va a poder guiar. Hasta los mismos hijos de Samuel no se los consideraba dignos de la tarea, pues eran personas injustas y que estaban cediendo a sobornos. Y Samuel es como que se disgusta con esto porque el pueblo le exige a Samuel un rey. Quieren un rey. Quieren alguien que los dirija a las batallas, digamos. Quieren parecerse a las demás naciones, porque todos tenían un rey. Allí es donde Samuel le consulta a Dios y Dios le dice que sí que les va a dar un rey, pero Dios les dice que es lo que les va a exigir ese rey, digamos que no va a ser tan sencillo la tarea del hecho de tener un rey. Bueno, si pensamos en el periodo histórico en que transcurren estos acontecimientos, van desde el 1050 a.C. hasta el 970 a.C. Allí se nos va a narrar en el libro de Samuel cómo Samuel establece como rey a Saúl y unge como rey a David. También el libro de Samuel nos va a hablar después, posteriormente, de Salomón, cómo va a ascender al trono también como rey. Si pensamos en el contexto internacional de su época, era un contexto de calma, pues Egipto tenía luchas internas, o sea, entre ellos. Por otro lado estaba Siria, que era una potencia que dominaba bastante, pero el problema con la Siria es que estaban a la defensiva porque tenían miedo a los babilónicos, o sea, a los de Babilonia. Y por otro lado estaban los hititas, pero los hititas no estaban atacando, más bien estaban alejados porque habían hecho tratos con Egipto, ahí con Ramsés II. Entonces era un periodo más o menos de calma. En el que aprovechaban para levantarse a otro tipo de enemigos, que en este caso eran los filisteos. De igual manera también habían enemigos amalecitas, habían moabitas, idumeos y demás, digamos, habían grupos pequeños que se intentaban levantar para conquistar. En este caso contra Israel se levantan los filisteos, que van a ser los enemigos, digamos, a los que se van a ir enfrentando a lo largo de estos dos libros de Samuel. Luego, si nos ponemos a pensar un poco en el autor, o la estructura o la redacción del libro, o sea, cuándo se escribió, quién lo escribió, bueno, según la tradición rabínica, este libro lo escribió Samuel, justamente. Y uno dirá, ¿y cómo es que Samuel habla después de su muerte? Bueno, el tema ahí es que se cree que los que prosiguieron la escritura fueron los profetas Gad y Natán. Ellos terminaron en sí la obra del libro de Samuel. Después, si nos ponemos a pensar cuándo se terminó de compilar todo, porque digamos, en principio las cosas de la palabra se daban por tradición oral, luego se empezaron a escribir en papiro, que era de material vegetal, y después recién en pergamino, que eran rollos, digamos, de ovejas y así.
o sea, cuero. Se dice que se terminó de compilar todo en un solo libro, obra terminada, en el posexilio. ¿Por qué se cree esto? Bueno, porque, bueno, ¿qué es el posexilio? En un momento después, cuando empiezan a caer así los reyes, o sea, se parte el reino en dos, rey del norte, rey del sur, o sea, rey de Israel, rey de Judá, empiezan a decaer y bueno, Dios para disciplinarlos hace que venga una nación y se los lleve cautivo, al cautiverio, o sea, al exilio, se los lleva a Babilonia con 2 deportaciones y bueno, después de que se los lleva allí en el exilio, ellos se van dando cuenta que cayeron allí en manos de los enemigos por su desobediencia a Dios. Después cuando ellos regresan, o en ese periodo mientras están cautivos, se dice como que se termina de compilar o de juntar todo el libro de Samuel así en el libro como lo conocemos hoy. ¿Por qué? Bueno, porque aparece mucho una teología que es teología deuteronomística, o sea, o teología de la retribución, que es la teología que aparece en Deuteronomio 28. Bueno, en sí, si uno obedece a Dios, Dios lo bendice, si uno lo desobedece, Dios lo maldice, y esto se da en todo ámbito de la vida. Y esto va a aparecer muy marcado en el libro de Samuel, y el libro de Samuel va a intentar, a pesar de eso, o sea, mostrar que aún en las fallas Dios está presente, porque tanto Saúl como David, como Salomón, como el mismo Samuel en muchas ocasiones se van a equivocar. En sí eso no quita que sea palabra inspirada por Dios, porque nos da consejo para nuestra vida. Para continuar, si hablamos de la división del libro, cómo se podría dividir estos 2 libros de Samuel, así a grandes rasgos, en primer lugar, narraciones en torno a Samuel, justamente, desde 1 Samuel capítulo 1 hasta el capítulo 12. Allí, bueno, en primer lugar, pensar, ¿no? ¿Qué significa el nombre de Samuel? Bueno, lo he pedido al Señor, significa, o su nombre es Dios, lo cual implica, como el nombre tiene mucha relación con la divinidad de Israel, o sea, con Dios, y es lo que se va a ir mostrando en su libro. Pues desde el inicio Ana era estéril, una mujer estéril, y Dios le permite tener un hijo que es Samuel, y Ana lo consagra a Samuel al santuario, ahí a Elí, y ahí Samuel se queda a aprender, y ahí Samuel escucha la voz de Dios, Dios lo llama y él oye, digamos. Y Elí le dice, la próxima que escuches la voz, dile, tu siervo escucha. Y ahí Samuel le dice, y bueno, Dios lo empieza a guiar a Samuel en su labor como juez. Samuel también va a ir a luchar contra los filisteos. En la segunda pelea, Samuel habla con Dios y Dios le dice que van a vencer, y Dios vence, dice que con truenos, rayos, hace que caigan, digamos, los filisteos sin necesidad de que pelee ni el ejército de Israel. Así que Samuel va a ser un personaje bastante principal a lo largo del libro entero. Acá del capítulo 1 al 12 van a aparecer narraciones más centradas en él. Después, si vamos desde el capítulo 13 en adelante hasta el capítulo 1, digamos de segunda de Samuel, o sea, desde el 13 hasta el capítulo 1 de segunda de Samuel, se nos va a hablar mucho de Saúl y de cómo Saúl llega a ser rey. En el capítulo 13 es establecido como rey, y bueno, va a empezar su decadencia también como rey. Pues a lo largo del libro se nos muestra cómo desobedece en 3 áreas, que el profeta le tiene que corregir, y bueno, y que 3 áreas que llevan a que Dios lo deseche como rey. Primero, antes de ir a la guerra debían de esperar a un sacrificio, o sea, esto lo ofrecía Samuel y Saúl no esperó, lo ofreció él. Entonces él como que quiso cumplir una labor que no le correspondía, entonces ya fue una falla delante de Dios. Después, en una lucha, si no me equivoco, contra los amalecitas, ellos debían destruir todo, no quedarse con nada, ni pertenencias, ni ganado, ni nada. Y Saúl, ¿qué hace? Sí, se queda con cosas, se trae todo el ganado. Después intenta justificarse diciendo que lo traje para ofrecerlo como un sacrificio a Dios. Y Dios no quería eso, Dios había dicho que debían de destruirlo todo. Y por último lugar,
Cuando Samuel se muere, Saúl está en desconcierto por una situación y manda a consultar una divina, lo cual estaba totalmente prohibido en Israel. Y consulta una divina para que levante a Samuel, o sea, para que traiga a Samuel de entre los muertos y lo pueda aconsejar a Saúl. Y este Samuel que desaparece, que no es Samuel, sino más bien es un demonio, haciéndose pasar por Samuel, le dice eh, que, que para qué lo molesta, ¿no? Digamos, ni siquiera tenía intenciones de estar ahí. Por eso es que Saúl se va a ir volviendo como paranoico, dice que se mete un espíritu dentro de él, se mete un espíritu. Después David va a tener que ir a tocar un instrumento para calmarlo. Muchas veces intentó matar a David con una lanza. Ahí va a empezar la decadencia de Saúl, pues el espíritu de Dios lo abandona. Y Samuel debe de ungir a otro como rey. Y bueno, este otro es David. A David lo unge como rey Samuel, pero antes de que sea rey, muchos años antes. Así que el camino de David no va a ser fácil. A David lo conocemos, ¿no?, por su victoria contra Goliat. Bueno, esa va a ser una de las cosas, uno podría decir, buenas de su juventud, pero también se va a mostrar su vida como va a ser difícil hasta que llega a ser rey. Pues pasan bastantes años hasta que llega a ser rey. Creo que a los 30 comienza y ni siquiera se da un buen comienzo. Y bueno, ya si vamos del capítulo 2 de 2 de Samuel al capítulo 24, versículo 25. Bueno, desde el capítulo 2, ahí se lo unge a David como rey, pero solo de la tribu de Judá, o sea, nada más de allí en Hebrón. Se lo unge como rey, él empieza a cumplir su tarea. Se nos dice después que gobernó 7 años Judá, pero no todavía todo Israel. Allí empiezan a haber peleas entre gente que quería gobernar, o sea, hijos de Saúl, gente del ejército que quería gobernar. Se dan muchas disputas hasta que por fin y David llega al trono y para gobernar 33 años Israel. Si hablamos de David, bueno, se lo conoce muchas veces como por su pecado, digamos, con Betsabé, allí donde cometió adulterio, donde participó del asesinato de Urías, pues lo dejaron solo frente del ejército, y en sí por dos cosas malas, se lo recuerda a David. Obviamente después de todo eso él se arrepintió, Dios lo perdonó y Dios lo siguió guiando a lo largo de su vida. David tenía un anhelo, el cual era construirle una casa a Dios. Quería hacerle un templo a Dios, pues no podía ser que él habite en un palacio y Dios habite en una tienda de campaña, no tenía sentido para él. Pero Dios le dijo que no iba a construir él porque él había derramado mucha sangre, que quien iba a construir el templo, o sea, su casa, iba a ser Salomón, su hijo. Bueno, acá hace David, no se queda de brazos cruzados, sino David junta todos los materiales necesarios para la construcción, cosa de que cuando él deje de ser rey, Salomón ponga manos a la obra y ya empiezan a construir. También ver que Dios le dice eso a David: no me vas a construir una casa, pero le dice Dios: yo te voy a construir una casa a ti, le dice Dios. Te voy a construir una dinastía, porque ese término que se traduce como dinastía es el término que se traduce como casa. Entonces Dios le dice: vos no me vas a construir una casa a mí, yo sí te voy a construir una casa a vos, una dinastía que perdure para siempre. Esto se va a ir cumpliendo con los reyes de la tribu de Judá, porque luego se va a partir el reino en dos: rey del norte, rey del sur. El rey del sur, o sea, de la tribu de Judá, va a seguir siendo descendiente de David, del linaje de David. Y esto, bueno, va a terminar ya cuando sean llevados cautivos a Babilonia. Creo que en el 587 a.C., más o menos. Entonces, uno diría: ¿y se acabó esa promesa de la dinastía para siempre? Y bueno, lo cierto es que no, porque entendemos que Jesús es descendiente de David, tanto de padre como de madre, digamos, descendiente de David. Jesús es aquel de que hablaban también la demás escritura en el Antiguo Testamento,
Entonces en Jesús se cumple la promesa de esta dinastía eterna, o sea, de un rey eterno. Y entendemos que Jesús murió y resucitó y sigue con vida, o sea, en el cielo, y va a volver para reinar. Ya vino una vez como siervo para servir, y la próxima que regrese va a ser para reinar. Entonces, la promesa de Dios con David sí se cumplió, y a pesar de las fallas de David. Pues como vemos, aún la persona que sea conforme al corazón de Dios, porque esto dice la escritura sobre David, se puede equivocar, puede fallar, pero Dios está ahí, o sea, Él sigue siendo fiel si uno se arrepiente, si uno pide perdón. Entonces, así como lecciones grandes que uno podría ver en el libro de Samuel, bueno, en primer lugar está esto que uno quiere muchas veces algo visible porque a Dios no lo ve, ¿no? Y la realidad es que aunque a Dios no lo veamos, Dios está allí, como dice el Nuevo Testamento, el mismo Jesús, ¿no? Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. No necesitamos algo visible para creer que tenemos un gran rey, digamos. Así que estemos más atentos y, y seamos fieles a este Dios, digamos, a este Dios grande, a este Dios que no, por más que se intentara hacer una imagen de él no se podría porque no se puede abarcar, porque es inmenso. También, en segundo lugar, ver que a pesar de las fallas que tuvieron estos reyes, eh, la Biblia nos habla de ellos, nos habla de cómo sobrellevaron dificultades y cómo vencieron muchas veces obtuvieron victoria por parte de Dios. Así que las fallas tampoco te detengan, digamos, o sea, uno debe de seguir avanzando. El libro nos muestra que si bien Dios perdona, si bien Dios olvida, muchas veces van a haber consecuencias de lo que hagamos. Ah, y debemos tener en cuenta que lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Entonces, a ser fieles con Dios, intentar hacer las cosas bien. Y bueno, por último, decirles que espero les haya sido de bendición este libro de Samuel, que puedan profundizar en cada una de las historias y cada uno de los personajes, pues es muy interesante y se puede aprender mucho para el tiempo de hoy, para la vida práctica, para no equivocarse de la misma manera en que se equivocaron ellos y para copiar aquellas actitudes, aquellas cosas que sí agradan a Dios. Bueno, les envío saludos desde Argentina y bueno, que tengan un bendecido día. Chao.